y les voy a contar qué vamos a estudiar el día de hoy. Evangelio de Lucas, capítulo número 12. Bien, ¿ya llegaron allá? ¿Sí? Más o menos. Si no trajo su Biblia, bueno, asegúrese de venir con una Biblia la próxima semana. Es fácil. Bien, y si no tienen una Biblia, se la proporcionamos aquí en la iglesia también. Bueno, si ustedes notan, antes de orar, quiero invitarles a que miren esos 12 versículos. Si ustedes se fijan, van a encontrar como 3 secciones allí en el Evangelio de Lucas, en ese capítulo. La primera sección es en los versículos 1 al 3. La siguiente sección es entre los versículos 4 al 7. Y la tercera sección es entre los versículos 8 al 12. Y si ustedes notan, hay algunos nombres allí: la levadura de los fariseos, a quien se debe temer, y el que me confesare delante de los hombres. Ahora, estos 3 pasajes son parte de una conversación que vamos a tener juntos hoy con el Señor. Y quiero que se imaginen un poco, se imaginen lo que está pasando en este pasaje y se imaginen un poco lo que sería sentarse con el Señor, o al menos estar allí frente a Él y escuchar esta conversación, este discurso que Él tiene para cada uno de nosotros hoy día. Entonces, bueno, antes de leer la palabra, les invito a que tengamos un momento de oración y les voy a dar unas ideas introductorias a este pasaje. Oremos. Señor, buen Dios, te damos gracias por esta gran oportunidad de leer tu palabra, de disponer este tiempo juntos. Oramos para que hables a nuestros corazones y nos ayudes, Señor. Quizás hay cosas allá dentro de nuestro corazón que necesitan ser expuestas. Hay asuntos sobre los cuales necesitamos ser conscientes delante de ti. Por favor, ayúdanos, Dios mío, a ver con claridad aquellas cosas a las cuales tú estás llamando nuestra atención. Y en esta conversación que vamos a tener contigo a través de tu palabra, te rogamos que nos hables y nos dirijas hacia donde tú nos quieres guiar. Señor, en el nombre de Jesús, ilumina nuestras mentes y permítenos estudiar tu palabra con sencillez. Amén. Bueno, hace un par de semanas encontré una fotografía que me hizo pensar en lo que vamos a hablar hoy día. Y es el miedo, un poco el miedo que todos nosotros de una u otra manera podemos experimentar. Si ustedes se dan cuenta en esta fotografía, alguien tiene miedo acá. ¿Quién será? El gato, sí, el gato con botas, está ahí tenso, ¿no? Y cuando pienso en el miedo, pienso en la idea que nos da el diccionario sobre el miedo. Y dice el diccionario de la Real Academia en español que el miedo viene de una palabra en latín que es metus y una palabra en griego que es phobos. Y hay 2 definiciones muy curiosas allí que nos van a ayudar a pensar en el futuro. La primera definición es esta. El miedo es una angustia por un riesgo. Acá va una G de gato. Una angustia por un riesgo o un daño real o imaginario. Y si ustedes se dan cuenta, la propia descripción nos lleva a pensar en algo futuro, algo que no ha pasado. Ese es el miedo, es un recelo, dice la palabra. La palabra, pues, eso significa un recelo, una aprensión que alguien tiene de que algo puede llegar a suceder. Este miedo no necesariamente es real, puede ser imaginario, aunque algunas situaciones nos pueden llevar a pensar en que hay algo muy real. Alguien va a salir mordido acá. A veces el problema del miedo nos lleva a pensar cosas que aún no han pasado y a reaccionar a cosas que aún no han sucedido. Por supuesto, porque si el miedo se consume, ya no tendríamos miedo, sino más bien probablemente tendríamos dolor o tendríamos alegría, y esas cosas que potencialmente esperamos cuando se hacen realidad pueden traer mucha frustración o pueden tener diferentes tipos de sentimientos. Ahora, lo difícil del miedo, y es de lo que vamos a hablar hoy día, es cómo manejarlo. Desafortunadamente hay quienes no saben qué hacer con lo que se siente y toman decisiones que terminan siendo trágicas y desastrosas, aunque quizás no de manera inmediata, pero
pero a futuro algunos de nosotros empezamos a experimentar las consecuencias de ese miedo. Así que vamos a tener eso en mente y vamos a leer la primera sección de esta conversación. Y está aquí en el capítulo número 12, en el versículo número 1. He puesto la escritura aquí en la pantalla, voy a leerla para ustedes acá desde mi Biblia. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni oculto que no llegue a saberse. Por lo tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Y aquí hay una impresionante descripción de lo que está pasando. Jesús, nuestro Señor, está muy probablemente en un campo abierto y hay muchísima gente. Y aquí quiero llamar su atención a un hecho que hoy golpea a aquellos que buscan a Dios. Algunas personas buscan un espacio adecuado donde haya aire acondicionado, donde haya una gran banda de músicos o donde haya un predicador increíble con muchas ayudas audiovisuales y cosas de este tipo. Pero cuando volvemos al texto nos damos cuenta que esta gente está probablemente al aire libre aguantando calor, están de pie y están aglomerados, están atropellados unos a otros. Y en esa circunstancia Jesús empieza a hablar. Él no está pensando, bueno, vamos a empezar con una oración, vamos a prender el aire acondicionado. No dice nada de eso. Dice, simplemente empezó a hablar a toda esta multitud. Y esto me hace pensar en algo. Hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, cuando alguien quiere buscar a Dios, cuando alguien desea escuchar su palabra, pone las excusas a un lado. Cuando alguien quiere obedecer al Señor, cuando alguien realmente está interesado en escuchar su voz, no le importa si le toca de pie, o si le toca sentado, o si le toca con aire o sin aire, porque hay sed, hay deseo de escuchar la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Estas personas están allí escuchando y miren que esto es interesantísimo. En medio de toda esta multitud, porque hay mucha gente allí, Él le habla primero a sus discípulos. ¿Hay discípulos de Jesús acá hoy? Ok, entonces esta palabra es para ustedes. Si usted viene por primera vez, bienvenido. Pero le advierto, bienvenida, pero no saben qué se va a meter. Así que piénselo muy bien, piense muy bien si ha de seguir a Jesús, porque si ya decide seguir a Jesús, estas son las expectativas que el Señor tiene sobre nosotros. Entonces Él tiene una conversación con Él y yo me imagino que todos los ojos de aquellos que estaban en ese auditorio se volvieron hacia sus discípulos. Y sus discípulos, en medio de toda esa cantidad de gente, seguramente voltearon a mirar a Jesús para escuchar lo que Él decía. Ahora, piensen en esto. El Señor les dice algo muy interesante. Él les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ok, allí tenemos que detenernos un momento. Yo me leo este texto y digo, bueno, ¿y qué relación tiene la levadura con la vida de las personas? Bueno, probablemente aquí tengamos que hablar con Irene o con Dolly, que son expertas, y con Leslie, que saben de panes y de levaduras y de hacer cosas ricas ahí en el horno. Pero yo estuve humildemente haciendo algunas pesquisas, algunas búsquedas sobre la levadura. Probablemente ustedes han visto la levadura. Cuando yo era pequeño, esto lo tenían ahí en la alacena, no tenía ni idea para qué. A veces lo destapé y me lo comí, pero no sabía realmente para qué era eso. Bueno, resulta que probablemente esta es la medida más o menos aproximada que se emplea con la levadura. Solo 36 gramos de levadura para preparar 1000 gramos de pan. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la levadura se utiliza simplemente para leudar el pan, para hacerlo crecer. Pero hace falta tan poco, se necesita tan poca levadura para hacer crecer el pan, que solo se necesita el 3%. De manera que si usted va a preparar
Un kilo de harina solo necesita 36 gramos. Es decir, del 100% de la harina solo necesita 3.6. Esto es una medida en una comparación, algo mínimo, una cucharita muy pequeña, con tan poco se necesita para leudar toda esta masa. Con muy poco se fermenta el todo, con muy poco. Y entonces Jesús hace una advertencia aquí y hace un símil. Ustedes que son discípulos, esto es para ustedes. Jesús nos mira a los discípulos de Cristo, a los cristianos, y les dicen: cuidado, alerta, abran sus ojos, tengan cuidado con una levadura que anda por allí. Y esa levadura es la hipocresía de los fariseos. Yo creo que todos se quedaron pasmados, porque esos fariseos eran personas importantes, y ya les voy a contar un poquito acerca de ellos. Pero antes de ir allá, quiero recordarles lo que significa la hipocresía. La palabra hipocresía viene de upokritos, que significa actuar, o simplemente ofrecer una imagen a las demás personas que no corresponden con los verdaderos propósitos o las verdaderas intenciones que uno tiene en el fondo de su corazón. De esto ustedes pueden leer muchísimo más en el capítulo 23 de Mateo, porque Jesús va a hablar sobre esto. Ahora, esto es fácilmente visible, amigos. De pronto ustedes que son padres pueden fácilmente ver la hipocresía en sus hijos. ¿Cómo así? Ahora la palabra hipocresía tiene una connotación negativa, pero no la tenía en el pasado. La hipocresía simplemente es una actuación. Entonces, cuando usted le da una orden a un niño y el niño dice: sí, papá, está bien, lo voy a hacer, pero por dentro simplemente le está dando a su papá la respuesta que quiere escuchar, pero en el fondo ya ha decidido que no lo va a hacer. Simplemente representa un papel y el papá se va a continuar con sus actividades y el hijo se queda: bueno, ya me la saqué, me salí de esta situación. Sí, yo llego a tal hora, pero usted en el fondo sabe que nunca va a llegar. Yo estaré allí, yo voy a cumplir mi palabra, pero en el fondo sabe es imposible que yo lo haga. Está haciendo usted un papel, está haciendo un hipócrita, está actuando, está presentando algo que no lo es. Entonces, ahora, ¿cómo conectamos esto con los fariseos? Bueno, déjenme contarles algo. Los fariseos eran una de las personas más religiosas y de más buena reputación que existía en Jerusalén en el primer siglo. De cierta manera, hermanos y hermanas, amigos que están acá, los fariseos eran aquellas personas que representaban el ideal moral. La persona más alta en su moralidad, la persona más recta, la que cumplía mejor la palabra de Dios. Esas eran las personas a las cuales Jesús se está refiriendo. De hecho, podrían haber sido vistos como los defensores de los valores más altos en la sociedad de Jerusalén. Estas personas surgen en el periodo intertestamentario. Desde cuando ustedes vean el Antiguo Testamento, verán que el último libro es Malaquías, y el primero es Mateo, y en esa fracción de 400 años surgen estas personas en abierta oposición a lo que está pasando en Jerusalén. ¿Y saben cuál fue su primer nombre? Su primer nombre fue los Hasidim, que significan los piadosos. Esos eran los fariseos, los Hasidim. Y ellos se levantaron y dijeron: nosotros no podemos permitir que el mundo viva de esta manera. Vamos a vivir de una manera pura. Tenían unos ideales altísimos. Y entonces me hace pensar en algo. Cómo unas personas tan respetadas, tan bien reputadas, terminan con ciertas características que Jesús va a describir varias veces. Y no en los mejores términos. Él se va a referir a su manera de vestir, se va a referir a su actitud, se va a referir a su mensaje, y va a decir algunas cosas muy duras. Y bueno, no voy a repetirlas acá porque se nos alarga un poco el mensaje, pero pueden visitar Mateo capítulo 23, a donde el Señor incluso les dice sepulcros blanqueados. ¿Se acuerdan? Probablemente lo han escuchado por ahí, aquí o allá. Estos sepulcros blanqueados, por supuesto, lo que llevan por dentro son huesos muertos, podredumbre.
Entonces Jesús empieza a golpear la conciencia y la mente de sus discípulos. Esta es probablemente una de las frases más interesantes. Está ahí en el capítulo 23, versículo 3. El Señor les dice: cuando ustedes escuchen a los fariseos, hagan todo lo que ellos les enseñan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos predican y no aplican. Recuerden que Jesús está teniendo una conversación con sus discípulos. Está hablando con ustedes, que somos juntos discípulos. Y les dice el Señor a ustedes y a mí en esta mañana: tengan cuidado con representar un papel. Tengan cuidado con aparentar ser algo que no son. Tengan cuidado con tener una imagen religiosa, pero por dentro estar representando otra cosa. Hermanos, estas escrituras nos llaman la atención fuertemente a algo, a un hecho. Y es que aquí hay hombres y aquí hay mujeres y aquí en cualquier otra comunidad que pueden tener un gran conocimiento bíblico, pueden tener años en la fe, pueden tener títulos universitarios, pueden ser pastores, líderes, laicos, lo que sea. Y pueden tener una gran envergadura, conocimiento bíblico, pero aún así estar representando un papel y estar completamente inmaduros por dentro. Terrible. Y esto era tan grave que el Señor les dijo: cuidado, porque con solo un poquito que ustedes permitan, se va a impactar el todo, como la levadura. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto a mí me asusta, porque uno necesita tener muchísimo cuidado con admirar o rendir pleitesía a los hombres, porque al final los seres humanos son simplemente seres humanos. Y Él les dice algo muy interesante aquí: todo lo que ustedes tengan encubierto, todo lo que ustedes tengan oculto, todo lo que ustedes tengan en tinieblas, un día va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz. Ahora, va a ser descubierto, son las palabras que aparecen en el texto que acabamos de leer, va a ser expuesto y va a salir a la luz. Amigos, esto es una llamada de atención, pero también es una invitación. Sí, yo lo quiero ver positivamente. Por supuesto, Jesús no nos está diciendo a nosotros con el dedo, a menos de que usted lo siente en su corazón, en su conciencia, no nos está diciendo: ustedes son unos hipócritas. Pero si nos está pidiendo: por favor, reflexionen en su comportamiento, como les está diciendo a los discípulos que están ahí frente a Él en medio de toda esta cantidad de gente. Pero nos hace una invitación, hermanos y hermanas, amigos que están acá, a ser completamente genuinos, auténticos, abiertos, transparentes, verdaderos. Esta es una advertencia también a esperar de nosotros algo mejor, algo más alto, más honestidad, más pureza, más transparencia. Esta es la invitación de Jesús. Hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta, algunos de ustedes pasan mucho tiempo en las redes sociales y en TikTok y en Instagram y todas estas aplicaciones muy chistositas que nos pueden hacer reír, pero en algunos casos parecen ridículas. ¿Por qué? Porque ahora hay muchos filtros que quitan las arrugas. Entonces las mujeres y los caballeros, cuando ustedes ven esas fotos, dicen: ¿qué? Bueno, yo no sé ustedes, yo lo pienso. ¡Qué ridiculez! Parece una uva pasa y se aplica un filtro para que aparezca con la piel de niño. Ahora, así es. Pero esperen un segundo. Todos nosotros somos comunicadores de una u otra manera. Y algo estamos comunicando. Entonces, cuando aplicamos o nos sometemos a nosotros mismos a estas ridiculeces, algo queremos transmitir. Algunas personas intentan ocultar lo que son y lo que hacen en la red a través de navegaciones privadas. Algunas personas tienen claves súper complejas para que nadie sepa lo que están haciendo en privado. Por fuera manejan una imagen, pero por dentro están viviendo otras cosas. Algunos de nosotros podríamos escoger cierto tipo de ropa para vernos de una manera diferente. Esconderlas
llantas y esconder los regordetes que tenemos por aquí y por allá. Y permítanme ser completamente abiertos, porque es mejor ser honesto, ser genuino. Pero ¿qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Qué es lo que queremos realmente mostrarle a las demás personas? ¿Qué es aquello que nosotros estamos trabajando allá adentro? Y Jesús, nuestro Señor, nos va a mostrar algo aquí. Realmente, mis hermanos, estos comportamientos que nosotros tenemos son la punta del iceberg. Imagínense esto, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy. Si somos capaces de mentir, somos capaces de ocultar, de disimular en lo más pequeño y lo visible, ¿qué cantidad de cosas nosotros estaremos alojando allá abajo, en nuestro interior? ¿Cuántos de nosotros estaremos haciendo cosas deshonestas? Mirando cosas deshonestas, haciendo cosas deshonestas. De hecho, ¿saben qué hace Jesús en Mateo capítulo 23? Denuncia a los fariseos porque se aprovechan de sus ovejas o de sus seguidores, tanto así para sacarles todo el dinero. Eso es lo que está pasando acá. Entonces, ustedes se pueden poner a pensar que algunos aquí, y quiero invitarlos a que lo piensen, porque eso es una advertencia, es el tono de este mensaje. Algunos de nosotros podríamos estar sorprendidos si en algún momento saliera a la luz lo que nosotros somos realmente. Estaríamos sorprendidos realmente. Las cosas que vemos, las personas que visitamos, los conciertos a los cuales asistimos, las consultas que hacemos en el internet, las personas y los videos cortos que vemos en Facebook o en YouTube, probablemente nos daría mucha vergüenza. Pero eso no es algo que yo puedo juzgar. Simplemente les advierto porque yo mismo, en mi privacidad, me cuestiono estas cosas. Porque yo también utilizo el internet, yo también camino por la calle, yo también miro cosas. Y me pongo a pensar, ¿qué haría Jesús acá? ¿Qué estaría mirando él? Hermanos, el Señor les dice cuidado a los discípulos. Les dice cuidado porque solo un poquito de esta hipocresía va a contaminar el todo. Ahora, Jesús dice algo y aquí está la respuesta a este problema. Está en el versículo 4. Miren, acá está claro lo que el Señor nos va a decir y nos va a dar la respuesta de por qué nosotros actuamos de esta manera. No es muy complicado, realmente es algo muy sencillo, pero también está muy adentro de nosotros. No va a salir a la superficie fácilmente. Dice el Señor en el versículo 4, en esa conversación, yo me imagino todos los discípulos quedaron como sorprendidos. ¿Por qué Jesús está siendo tan rudo con nosotros? ¿Por qué nos está comparando con los fariseos? Y les dice Jesús, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, valéis más que muchos pajarillos. ¿Cuántas veces aparece la palabra temer acá? Cuéntenlas, por favor. 5 veces. 5 veces en solo 4 versículos. ¿Saben qué? Yo me atrevo a decir algo muy claro acá. Es muy posible que muchas cosas a las cuales que nosotros hacemos o atendemos o vivimos o escondemos estén motivadas por una sola cosa: el miedo. Algunos tenemos miedo, tenemos terror. La palabra en griego para este texto es phobeo, que significa temer, tener miedo. De todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento, este es el término que Jesús utiliza. Este término. Ahora, nosotros tenemos miedo a personas que no nos pueden hacer nada. Es lo que dice el texto. Pero si vamos un poco más profundo, y aquí usted tiene que parar un segundo y reflexionar, ¿a qué usted le tiene miedo?
Algunos dirían, yo no le tengo miedo a nada, yo soy de Olancho, yo crecí con el machete en el bolsillo. Me levantaron, en lugar de sopa me dieron ácido sulfúrico. A mí no me pasa nada, los machos no lloran y toda esta cantidad de cosas. Pero miren, la verdad es que todos nosotros tenemos miedo a algo. Algunos tenemos miedo al rechazo. Si usted está en medio de una presión universitaria o en el trabajo o con amigos que no son cristianos, compañeros de trabajo que no son cristianos, probablemente usted experimente la presión del grupo y tenga miedo de ser rechazado. De pronto tiene miedo a la soledad, de quedarse completamente solo, completamente sola. Quizás tiene miedo a la vergüenza pública, de que alguien haga burla de usted y se paren al frente, lo señalen y se burlen de usted. Quizás tiene miedo a eso, quizás tiene miedo a ser discriminado. Y nosotros que somos hispanos, miren, nosotros podremos tener pasaporte azul y cambiarnos el color del cabello, pero no somos gringos, somos hispanos, esto es lo que nosotros somos. Pero es curioso, porque algunos de nosotros ya empezamos a hacernos los que no entendemos por qué queremos ser como otros. ¿Por qué? Hay algo allá adentro que probablemente es miedo. Miedo y esa reverencia a alguien o a circunstancias que no nos pueden hacer daño nos esclaviza, nos minimiza, nos paraliza, nos convierte en un ser asustadizo, que andamos temiendo de lo que otros van a pensar, andamos temiendo de que nos rechacen, de que no seamos lo que otros esperan. Y terminamos haciendo, hermanos y hermanas, justo lo que no queremos hacer. Yo recuerdo cuando estaba en grado 11, estaba terminando mi high school en Colombia. Y por no ser rechazado por el grupo, empecé a asistir a lugares donde yo no debería estar. Lugares con mujeres desnudas, lugares donde se consumía alcohol, lugares donde se vendía drogas. Y quiero ser abierto con ustedes porque probablemente es lo que ustedes van a experimentar. Invitaciones. Y muchas veces fui. ¿Y saben por qué fui? Para que no me rechazaran. Para que no me sacaran y me dijeran, usted amigo, usted no es de este grupo. Muchas veces me embriagué para que la gente no dijera nada de mí. Acepté cosas que mi corazón y mi conciencia me decían, usted amigo no debería estar acá, este no es su lugar. Pero mi conciencia me gritaba y yo decía, cállate, porque no quiero ser rechazado por estas personas. E hice, hermanos y hermanas, ya hace muchos años, pero lo tengo muy fresco en mi cabeza, porque prefiero recordarlo que olvidarlo, porque no quiero olvidar de dónde Dios me rescató, de dónde salí, de dónde fui tomado. Y les comparto esto porque probablemente ustedes se van a ver expuestos a esto en la universidad, en la escuela, en el colegio, porque ahora hay mucho más libertad, ahora hay mucha más libertinaje. Ahora bien, algunos podríamos terminar haciendo lo que no queremos hacer para nuestras familias, lo que no queremos hacer por nuestros hijos, lo que no queremos hacer por nosotros mismos. Terminamos acompañados de personas a las que sabemos que no deberíamos estar frecuentando, llamando, consultando. Y empezamos a hacer cosas que no queremos hacer. Pero aquí hay algo maravilloso, hermanos y hermanas. Y está en el versículo 5 y 6. Dice algo maravilloso, dice, les voy a enseñar a quién ustedes tienen que temer. Les voy a enseñar. Y esto es una clara promesa de liberación. De liberación para cada uno de nosotros que estamos aterrorizados por lo que los demás puedan pensar. Y saben, la palabra de Dios dice en el capítulo 29 de Proverbios algo maravilloso que nos puede sacudir. Escuchen esto. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Saben qué es temor a los hombres? Una trampa que usted se tiende a usted mismo. Una trampa que se tiende a usted mismo. Usted mismo se sabotea su propio crecimiento. Usted mismo se sabotea su propia vida cuando le teme más a los hombres que a Dios. Pero el que teme a Dios va a ser liberado. No tendremos trampa y no caeremos en ella.
por agradar a los hombres, hermanos y hermanas. Algunos de nosotros mentimos, aceptamos, escondemos, nos sobrecargamos, nos golpeamos, nos recriminamos porque le tememos a los hombres. Y eso es justo lo que Jesús está diciendo. No atenten contra ustedes mismos. No atenten contra su bienestar, contra su crecimiento, haciendo lo que el mundo quiere. Sean libres. Sean libres temiendo a Dios. Y déjenme enseñarle, dice Jesús, a quién hay que temer. Y ese al que hay que temer, ese al que hay que guardarle reverencia, respeto, es al Creador del cielo y de la tierra, que nos tiene como un padre cuidado. Él sabe los movimientos que hacemos, y a algunos nos agarra de la cola y a otros nos agarra del pelo, y nos llama la atención y nos acerca con lazos de amor, dice el texto. Varias veces el Señor nos llama, pero nos da también libertades para que usted tome sus propias decisiones. Ese Padre amoroso, ese Creador generoso, tiene, dice la Biblia, hasta sus cabellos contados. Ahora, si usted es calvo acá, no se preocupe, piense en términos de folículos pilosos o algo así. Lo que quiero decir con esto, y lo que la imagen que menciona el texto quiere decir, es que usted no pasa desapercibido delante de Dios. Oh, Dios no se va a fijar en mí porque Él tiene muchas cosas que hacer. Amigos, Dios sabe, Dios conoce cuántos cabellos tiene usted en su cabeza. Y si conoce hasta las cosas más específicas de su cuerpo, Él explora hasta los últimos de sus pensamientos. No hay nada que usted le pueda ocultar al Señor. Aquí usted puede, y quiero ser honesto con todos ustedes, esta iglesia está llena de pecadores. Así que no se sorprenda si encuentra alguna situación que algo así está pasando. ¿Cómo puede pasar en la iglesia de Cristo? Pues claro, si somos pecadores. Pero ¿saben qué es lo honesto? ¿Saben qué es lo claro? Que no guardemos las cosas en oscuridad, sino que las saquemos a la luz, que las expongamos. Esa es la invitación a la honestidad que busca Cristo. Tanto así que les dice, cuidado, porque si usted deja que un poquito de levadura entre a su vida, un poquito de hipocresía entre allí, esto va a invadir todo su cuerpo. Dios, nuestro Señor, es soberano de la creación y tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Dejar de mirar a los hombres y mirar al Creador, al cielo. Si cambiamos nuestra perspectiva, podremos ser realmente libres. Dejaremos de pensar lo que otros están pensando, dejaremos de comportarnos, de vestirnos, de tomar ciertas elecciones que realmente las está tomando el mundo por nosotros. Amigos, es necesario que hagamos un examen de conciencia. Es necesario que usted, en la presencia de Dios, usted se pregunte, porque al hacer un examen de conciencia usted se dará cuenta si las cosas que usted está viviendo hoy realmente están motivadas por el miedo a los demás que por el temor a Dios. Algunos aceptamos comportamientos en nuestros hijos y en nuestras hijas, en nuestros cónyuges, por el miedo a que se vayan o que nosotros nos quedemos solos. Algunos de nosotros aceptamos muchas horas de trabajo por el miedo a que me quede yo desempleado. Algunos de nosotros aceptamos conversaciones inmorales. Aceptamos participar en esas conversaciones por miedo a ser señalado como un anticuado, un fanático o alguien que no hace parte del grupo. Algunos de nosotros elegimos cierta manera de vestir para mostrar algo, para señalar algo, para no pasar desapercibidos, por el miedo de no ser visibles o no ser nadie. Piénselo, porque lo que usted viste, como usted se maquilla, como usted camina, como usted anda, el carro que usted anda, todo eso muestra lo que usted tiene por dentro. Las cosas no cayeron, usted no nació con todas estas cosas, usted fue adquiriendo todas estas cosas. Y me temo, como lo dice Jesús, que a muchos de nosotros el miedo nos está manipulando. El miedo a los hombres, que es una trampa. Tengan cuidado y verán que podemos ser libres porque Jesús nos libera. Hay alguien más grande, dice Jesús. Hay alguien más grande
Dice el Señor en Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces, hermanos, lo que hace Jesús acá es, en lugar de decirle a ustedes, hermanos, amigos, cristianos, en lugar de estar temiéndole a los hombres, más bien levanten sus ojos y miren al Creador del cielo y de la tierra, que es poderoso sin medida, que lo sabe todo, que ante Él está expuesto todo, y todas estas cosas y personas a las cuales les tememos están bajo su dominio. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Pero me temo que algunos de nosotros tememos más a los hombres que a Dios mismo. ¿Y Dios va a pagar mis biles? Pues claro que va a pagar tus biles. Te va a proveer un trabajo. Pero algunos perseguimos, estamos como en una carrera de caballos, corriendo, intentando alcanzar las metas y compitiendo con otros. Hermanos, si usted no se sale de esa carrera de caballos y empieza a confiar en el Creador, que lo ama y que promete en su palabra que va a cuidar de usted mucho más de lo que cuida de las aves y de los lirios del campo, usted siempre será un hombre o una mujer esclavizada. Y podrá decir que Cristo es su Señor, pero será solamente palabras nada más. Y es aquí donde vamos hacia el final de nuestra conversación, porque aquí Jesús va a entrar un poco más en un tono de advertencia, y vamos a concluir acá en Lucas capítulo 12, en los versículos 8 al 12. Miren lo que dice la palabra del Señor, mis hermanos y hermanas, y espero que esto no les suene como un regaño. Realmente es una reflexión, realmente es un mensaje que juntos tenemos que escuchar. Yo me pongo a pensar cómo habrán sentido estos hombres escuchando a Jesús, cuánto debió estremecerse su corazón. Y dice la palabra del Señor, algo maravilloso, pero también algo desafiante. Versículos 12, capítulo 12, versículos 8 al 12. Escuchen esto. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis de cómo o qué habréis de responder, o cómo o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Hay una palabra de advertencia acá. Si alguna vez ustedes han escuchado esto del pecado imperdonable, aquí está. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Bueno, el pecado imperdonable es la negación, el rechazo, la desobediencia absoluta, el insulto al Espíritu Santo de Dios y por ende a Jesús mismo y a Dios mismo. Nadie va a entrar al reino de los cielos a menos que confiese su alianza a Dios. Y aquí vamos a la siguiente parte, que probablemente nos va a aclarar un poco, y esta es la afirmación. Noten lo que dice esto. Aquí hay una connotación positiva: el que me confiesa y el que me niega. Si usted confiesa a Dios delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, va a confesar su nombre en el trono celestial, en la corte celestial. Y si usted lo niega acá, pues será negado allá arriba. Ahora, cualquiera diría, y acuérdense que estaban hablando a los discípulos, cualquiera diría: no, Jesús, yo hice mi declaración de fe hace mucho tiempo, yo confesé tu nombre hace rato. Y si alguien me pregunta, yo diré que soy cristiano. Este viernes en nuestra célula les dijimos, conversamos un poco y hablamos acerca de quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. A ver, hagamos ese ejercicio acá. Levante su mano si usted es un hijo del diablo. A ver. Nadie quiere ser hijo del diablo. Si usted se para en Walmart y dice: levante la mano todos los hijos del diablo, nadie va a levantar la mano. Ahora, si usted pregunta quiénes son hijos de Dios, todo el mundo va a levantar la mano. Pero eso es lo que usted cree.
¿Y Dios lo reconoce a usted como hijo o como hija? ¿Él haya aceptado la paternidad sobre usted? Miren, la palabra homologueo, que es la palabra confesar, esta palabra va mucho más allá de decir una fórmula verbal. Va mucho más allá de decir solamente Jesús, tú eres mi Señor. Cuando alguien dice su palabra, confiesa, lo que está haciendo realmente es establecer un compromiso de lealtad con Dios. Un compromiso, una promesa de veracidad a Dios. De cierta manera, cuando nosotros aceptamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, lo que hacemos es tomar toda nuestra vida, dinero, familia, hijos, nuestra vida emocional, nuestra vida intelectual, nuestra vida privada, toda la tomamos y la ponemos a los pies de Cristo. Y decimos, Dios, tú puedes hacer con mi vida como tú gustes. Eso significa reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Por ende, cuando usted tiene que confesar a Dios delante de los hombres, y quiero que piensen en los escenarios que les acabé de mencionar, delante de sus amigos, en su trabajo, en su vida privada, usted muestra, profesa, confiesa con su comportamiento que realmente usted está en sintonía, en armonía con Dios mismo. No es solamente un juego de palabras, no son solamente 3 palabras llenas de emoción un sábado en la mañana, un domingo en la mañana, o cuando empiezan a caer los rayos y las centellas, como esta semana empieza a soplar el viento y uno empieza Dios mío, ayuda, acuérdate de mí. Okay, tú quieres que Dios se acuerde de ti ahora que está soplando el viento, pero cuando tú realmente debes mostrar confianza, veracidad, alianza a Dios, no tienes tiempo, estás muy ocupado o ocupada. Bueno, confesar a Dios delante de los hombres es lo que significa. Ahora, yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que piensen con certeza de que todos nosotros, sin importar las cosas que tenemos alojadas en nuestro corazón, como lo mencionó Dali, en Isaías capítulo número 1, dice el Señor que algunos de los israelitas habían llegado a un punto de necedad, que Dios mismo volteaba la cara para no observarlos. Sus fiestas, sus celebraciones eran aborrecibles delante de Dios. Y esto me estremece muchísimo, porque lo que yo menos quisiera, mis hermanos y hermanas, es que yo, este servidor de ustedes, cuando orara a Dios, Dios volteara su cara para otro lado. Siempre creemos que Dios está con una buena actitud hacia nosotros. Pero ¿qué padre tiene una buena actitud hacia su hijo cuando su hijo es un obtuso, necio, terco y mentiroso? Ningún padre hace eso. Se molesta. Entonces, hermanos, miren, Jesús dice aquí, cuidado, no finjan, no actúen, no tengan miedo a los hombres, tengan miedo al Creador, levanten sus ojos a Él y así juntos hallaremos la liberación que todos necesitamos. Todos podemos ser rescatados del miedo y del temor, todos podemos ser libres, todos podemos tener una vida nueva, todos podemos volver a empezar. Lo único que necesitamos es acogernos a nuestro Señor. Así que hoy los quiero invitar a que no tengan miedo, porque aún en los momentos más difíciles, el Señor les va a decir qué es lo que deben decir, el Señor les va a decir cómo deben responder. Pero antes de que llegue ese momento, hermanos, hoy juntos tenemos que darle gracias a Dios, porque Él ha extendido su brazo hacia nosotros y nos ha rescatado. Ha extendido su mano y nos hace hombres y mujeres nuevas. Porque día tras día, a pesar de nuestros errores, Dios nos perdona y nos hace nuevos. Y ahora nos advierte a usted y a mí, renueve su compromiso con Él. Si tiene por ahí algún rasgo de levadura, alguna cosa guardada, alguna cosa que no ha tratado, sáquela de su vida antes de que eso tome toda la masa. Haga un alto en el camino, haga una reflexión en su vida y vuelva a empezar. Amén.
Ahora, si usted ha escuchado este mensaje, le voy a pedir que haga conmigo una oración y pidámosle al Señor que nos guíe, que nos haga reflexionar en su palabra. A veces su palabra es desafiante para nosotros, pero también esperanzadora, y eso lo prefiero. Prefiero un mensaje así, a un mensaje que me diga algo que quiero escuchar, pero que realmente no me va a llevar al cielo. Señor Dios, en esta mañana damos gracias por tu palabra, Señor. Tú siempre has sido honesto con nosotros, Dios mío. Siempre has sido diáfano, claro, puro, transparente. Tus palabras son a veces duras, Dios mío, y nos estableces en tus palabras unas comparaciones muy robustas, muy desafiantes, Padre. Pero tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestros secretos. Tu palabra dice que conoces nuestra entrada y nuestra salida. Conoces nuestras palabras antes de que las digamos. Todo te es expuesto a ti, Señor. Quisieras tú, Dios mío, ayudarnos a ser honestos con nosotros mismos. Quisieras tú liberarnos del miedo a los hombres y enseñarnos a temerte a ti, que eres el creador del cielo y de la tierra. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Hoy te pido, Dios mío, que estas palabras que hemos estudiado, que hemos revisado hoy con el corazón, Señor, nos hagan reflexionar en el Dios santo, puro y diáfano que tú eres, y el llamado que todos tenemos a ser como tú, Señor, porque somos tus hijos. Te amamos, Santo Dios, y te oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Señora Noches, ¿va a cantar?